Hola, ¿qué tal? Edwin Jiménez con ustedes. De nuevo con una segunda parte que quise hacer porque hubieron algunas cosas que se me quedaron en el primer video que no mencioné y que quiero mencionar en este. Y que lo que diga pueda ser de gran bendición y reflexión para todos ustedes. Así que vamos a darle inicio a los párrafos inspirados del Espíritu de Profecía. Que lo que nosotros somos es porque lo hemos heredado de nuestros padres. Del libro Hogar Cristiano, página 154, libro digital, dice: los males de la intemperancia se perpetúan. Dice: la glotonería y el consumo de vino corrompen la sangre, también el alcohol, la cerveza, entre otros, inflaman las pasiones y producen enfermedades de todas clases. Pero el mal no termina allí. Los padres legan enfermedades a sus hijos. Por lo general, todo hombre intemperante que engendra hijos le transmite sus inclinaciones y malas tendencias, así como la enfermedad de su propia sangre inflamada y corrompida. El libertinaje, la enfermedad, la idiotez se traspasan como herencia miserable de padre a hijo y de generación en generación. Y esto produce angustia y sufrimiento en el mundo, pues viene a ser una repetición de la caída del hombre. Muy bien, entonces antes que yo pueda continuar leyendo otro capítulo que hay más adelante, aquí me quise enfocar un poco más, debido a que lo que nosotros vemos de nuestros padres, todo esto tiene una consecuencia. O sea, lo negativo que vemos en ellos, sobre todo en los malos hábitos, las bajas pasiones, eso de el hombre que no puede tener una sola mujer, que es amante de los vicios, como el alcohol, consumo de alcohol, drogas, entre otras cosas. Es como una epidemia que se pasa de padre a hijo, de hijo de nuevo pasa a sus hijos. Y que muchas de las cosas que nosotros hemos sufrido y que hemos hecho y que hemos fracasado y que practicamos, ahí está la raíz del mal. Y que cuando nosotros vivimos en la ignorancia y dando gusto y rienda suelta a nuestras pasiones o bajas pasiones, vamos a transmitir ese mal a nuestros hijos. Por eso es que cuando nosotros conocemos a la palabra de Dios y se nos muestra la verdad, hacemos cambios para bien, para que nuestros hijos no hereden lo mismo que nosotros heredamos de nuestro padre, que es una terrible enfermedad genética que hace mucho daño y mucho mal al mundo. Vamos a continuar con la segunda parte para que demos entonces entrada a lo que quiero decir, que no pude decir en el otro video. Testimonio para la Iglesia, página 414. La última parte dice: los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos, porque los padres le han dado el sello de sus propias propensaciones concupiscentes. ¿Sabe? Todo lo que nuestros padres hicieron en el pasado, antes de concebirnos, nosotros lo hemos heredado. Y algunos, gracias a Dios, no hemos heredado todos sus defectos de carácter que tiene. Y algunos los hemos trabajado, y algunos los hemos abandonado. Esas cosas que son a veces aberrantes, cosas desagradables, vicios, entre otras cosas, porque hemos reflexionado en base a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, pero seguimos algunos luchando con algunos de esos vicios o de esas bajas pasiones o de esos defectos de carácter que todos tenemos, porque es que nacimos en pecado. Entonces vamos ahora a iniciar lo que quería hablar entonces en este segundo video, de la vida de mi padre y lo que aprendí y lo que lamentablemente heredé de mi padre. Yo nací en este humilde campo que ahora se ha convertido en un pequeño pueblo, se llama Villacinda, el 16 de marzo del año 1973. En este humilde hogar, que ya no se ve así, ya fue remodelado,
pero así se veía en aquel entonces. Esta imagen es del año 1996, pero es un reflejo de lo que nosotros vivimos, del lugar donde nos criamos y las cosas que lamentablemente aprendí quizás por el estilo y la cultura de vivir, porque lamentablemente en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestro país, al igual que otros, nosotros hemos heredado cosas pecaminosas, lamentablemente porque hemos olvidado a Dios, y el hombre cuando olvida a Dios le sirve a Satanás. Esa es la otra opción, porque solamente hay dos caminos a escoger: o le servimos al Señor o le servimos al diablo. En este humilde campo, aquí fue que yo di mis primeros pasos y vi las cosas que vi y aprendí. Lamentablemente muchas de esas cosas que uno tiene que aprender o escuchar y ver no son las correctas, y lamentablemente muchos no se dan cuenta y juzgan al ser humano por lo que es, por lo que hace, cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa, su forma de ser. Todo radica aquí. Este es el fundamento de la vida, el hogar. Lo que uno vivió y aprendió, lamentablemente siempre ha sido así. Y esto era un campo, pero ya había maldad, había corrupción. En este lugar, que antes que yo naciera era mucho más pobre y se veía más campo, había ya corrupción. En esos tiempos había mujeres prostitutas, que muchos de esos hombres de ese campo, del campo de Villacinda, iban a esos lugares. Y yo cuando nací y crecí, en mi niñez llegué a ver mujeres de ese mundo. Y escuché muchas cosas que no debía de escuchar por vía de esos hombres corruptos, también por los muchachos de mi edad que se corrompían con sus tíos, con sus amigos, etc. Pues gracias a Dios en mi hogar no se decía malas palabras. No puedo decir que en mi casa yo aprendí algo malo. Lo malo de la vida yo lo aprendí fuera de mi hogar. Fuera de esa humilde casa que ustedes miran ahí, yo aprendí y escuché cosas de los muchachos que me rodeaban cuando jugábamos pelota, béisbol, cuando jugábamos cualquier jueguito así infantil, que en ese tiempo había muchos juegos, como las escondidas, que le decían la pisacolá, la minga, que le dicen el topado, que es cuando alguien te toca, tú te quedas como frisado. Entonces la persona se encarga de frizar a todo, y ya cuando termina de frizarlo todo, entonces alguien se queda a hacer lo mismo. Y entre otros juegos, la botellita, jugando la chichigua, que lamentablemente esos juegos también se han olvidado, que esos juegos por lo menos nos mantenían la mente ocupada más sanamente, y estábamos también libres del peligro, porque cuando los jóvenes, los muchachos se crían en la ciudad, en los lugares así como barrios peligrosos, de lo que siempre he estado escuchando es tiroteos, muertes y cosas así. Y gracias a Dios por lo menos que aunque no era un lugar santo, pero era mejor que haber vivido en la ciudad, porque la ciudad es muy corrupta. Entonces, mirando este ambiente, uno se va corrompiendo. Que no fue un muchacho de hacer maldad, quizás, como en otros casos que aprendieron a hacer la maldad, a robar, a mentir. En mi hogar no había un fundamento para robar, para mentir, porque eso no se aprendió en mi casa. Vicios, porque mi papá, él tenía sus vicios como el alcohol, porque mi papá no era un borracho. Mi papá le gustaba tomar cuando él salía de ambiente con sus amigos y con sus mujeres, pero no era un alcohólico. Mi papá no tomaba alcohol en mi casa. Bueno, el breve tiempo que lo tuvimos en la casa, nunca fue allá como con botella de alcohol y se emborrachó. Él nunca hizo eso, por lo menos dio buen ejemplo. Que llegaba así, como le dicen, ahumado, o sea, como ahumado es como un poco ebrio, sí, con el olor a alcohol, sí, pero nunca borracho. Yo nunca lo llegué a ver borracho. Entonces, por eso es que muchas veces todo este ambiente nos corrompe,
Y eso estoy hablando del campo sencillo y humilde, como este, que era un campo sencillo con pocas cosas. Aquí lo que había en ese tiempo, bueno, antes que yo naciera, había como una barra que le decían, si no mal recuerdo. Luego hicieron un lugar que le decían el típico, que era una pequeña barra más grande que parecía una discoteca. Y ya cuando yo fui creciendo, hicieron dos discotecas. Eso es lo más grande a nivel de corrupción que había. Y como mencioné, la prostitución, pero eso no era que también duró toda la vida. Eso fue como algo que duró un tiempo, se desapareció, volvió y era así como que entraba y salía. No fue algo permanente. Ahora vamos a dar inicio entonces a lo que quería mencionar de la vida de mi padre. Ya ustedes escucharon lo que yo viví, que fue ya la segunda etapa. Y en el tiempo de mi padre, esas cosas existían. En su adolescencia estaban los burdeles. Había un burdel en ese campo que un hermano de él lo visitaba. No puedo decir de él porque ni me lo contaron, ni nadie ha hablado sobre eso de la vida de él. Pero sí sé de un hermano y otras personas que hacían eso. Entonces mi papá no tenía una dirección de sus padres, porque lo que dije anteriormente fue de que en nuestra forma de vivir, en la forma que nos educaron, nos criaron en esos campos, era realmente para sostener la vida, darle alimento, ropa, y poca ropa, porque en ese tiempo éramos pobres, y mi papá era más pobre. Eran de pocos recursos, entonces era como solamente, como cuando tú tienes un animalito, le da alimento hasta que crece, y el animal se independiza. Eso fue la crianza realmente de mi padre. Mi padre no tuvo una buena educación. Mi padre lo que tuvo fue en algunas cosas buenos principios. Por ejemplo, siempre admiré eso de siempre su honestidad. Mi papá taxió muchos años. Mi papá, como dije, tuvo un Datsun como este que está aquí, color verde, y después lo pintó de negro. Pero mi papá, eso fue su trabajo. Mi papá dejó la escuela a temprana edad, llegó hasta sexto grado, creo, séptimo. Y dejó la escuela y se dedicó a ser chofer. Toda la vida fue chofer de automóvil para otras personas y ya cuando fue a Nueva York tenía su propio taxi. Pero recuerdo que el tiempo que estuvo viviendo con nosotros hasta 1982, recuerdo que se quedaban algunas cosas personales en el automóvil donde él trabajaba y siempre mi papá lo llevaba a la casa y quedaba ahí hasta que aparecía el dueño. Y así fue toda la vida hasta en Estados Unidos. En esa parte siempre lo admiré en la honradez de mi papá. Una persona también muy trabajador, le tengo que dar sus méritos. Mi papá fue muy trabajador, honesto. Nunca le gustó que uno trajera nada de casa ajena, como siempre pasaba, que los niños a veces traían cosas de otras casas, siempre se enojaban por eso. Una vez me encontré 12 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero, sería año 85, 86, no sé, algo por ahí. Y yo me emocioné tanto, nunca me había encontrado tanto dinero, 12 pesos, qué sé yo, se podía comprar varias comidas, porque en ese tiempo con 3 pesos, 3.50, por ahí tú comprabas desayuno y creo la comida del día podía ser. Y yo al ver ese dinero tirado en la calle, que yo iba a ir a un mandado y encontré ese dinero, recuerdo que él dijo que no dijera nada porque no se sabía, tú me entiendes, de dónde salió ese dinero, que hasta que apareciera el dueño. Yo creo que yo me emocioné y empecé a comentarlo así con los amiguitos y eso, y él se enojó por eso, y me dio una pena. Que no era justo, porque realmente eso eran cosas, porque yo no me lo robé el dinero tampoco, sino que le comenté que me había encontrado esos 12 pesos. Entonces mi papá era muy estricto, mi papá no sabía dialogar, mi papá nunca nos dio cariño, o sea, nunca nos daba amor y esas cosas. Recuerdo que el abrazo que yo recibí de él fue cuando, o nosotros, que somos cuatro, era cuando él se despedía en el aeropuerto. Ahí nos abrazaba y cuando él llegaba. Después no había un abrazo, ni despedida, ni beso. Mi papá nunca me sentó en una pierna a contarme una historia.
nunca anduvo conmigo a ningún lado, así como amigo, nada de eso. A mi papá no me educó, no nos educó en ningún sentido. Eh, Solamente sé que él nos mantuvo, nunca nos abandonó, nos provió de ropa en lo que pudo, porque mi papá era bien dejado con eso, él era descuidado con las necesidades materiales de nosotros. Nunca se descuidó en el envío del dinero mensual, de la comida, las cosas que a veces se necesitaban para el hogar, él lo compró, nuestra primera nevera la compró él, nuestro primer radio. Llegó a comprar dos radios, uno pequeño y uno grande. Compró la cama que la vivíamos, dormíamos. La cama que había ya era vieja. Mi papá compró una nueva eh, para mi mamá y él, y luego me compraron una a mí. Sería como año 86 por ahí. Me compraron una cama y mis hermanos siguieron durmiendo en la vieja, la primera, que fue la del matrimonio. Eh, Compró un juego de cuarto, perdón, una mesa con sillas, nos compró un cebó que era como una vitrina para guardar los platos, eso lo compró él. Él compró muchas cosas, así, lo que él entendía, o mi mamá, porque yo creo que eso era mi mamá, que le pedía las cosas que necesitábamos y él lo compraba. Algunas veces no, algunas veces sí, pero él en esa parte puedo decir que fue responsable hasta cierto punto. Eh, lo único que realmente fue lo que falló y lo más importante fue la educación y el amor. En esa parte no tenemos ningún fundamento. Lo que uno es realmente porque lo tiene genéticamente o ha ido cambiando con la vida, porque somos cuatro y los cuatro somos muy diferentes. Debido a eso, a la mala formación, porque nos criamos como realmente independientes, no fuimos unidos. eh, no puedo decir que somos unidos como hermanos, no podemos decir que tuvimos una vida familiar. Nunca, nunca, nunca tengo en mi memoria un recuerdo de que nos sentamos a comer en una mesa todos juntos, se comía individualmente, cuando se servía la comida cada quien agarraba su plato y se iba uno para un lado, el otro para el otro. O a veces nos juntábamos a ver televisión, pero lo que nos hacía juntar no era el televisor, no porque éramos hermanos. Donde yo realmente mostraba la hermandad, el compañerismo, era como cuando salíamos juntos, así como a la escuela. Yo era el mayor, yo me encargaba de cuidarlo. Eh, Recuerdo que mi prioridad era siempre mandar al más pequeño, al menor, que me entristece, me llena, eh, perdón, perdón, porque no pensé que me iba a emocionar hablando de este tema. Siempre fue mi prioridad, porque como teníamos que ir a la escuela, era que nos teníamos que parar en la carretera y mientras teníamos que ir temprano en la mañana, ya a las 7 teníamos que estar fuera de la casa y teníamos que esperar porque a la escuela estar a 8 kilómetros de la casa. Entonces uno salía a la autopista a parar los vehículos, cualquier vehículo que se paraba. Entonces ellos nos daban el ride que le dicen en Estados Unidos, la bola que le decimos aquí, el aventón en México, en otro país.
Entonces uno se enfocaba siempre en montar al más pequeño, de cuidarlos, que no les fuera a pasar nada. A veces nos tocaba pasar hambre cuando salimos. Algunas veces nos tocaba meternos en camiones así llenos a veces de basura. Una vez nos tuvimos que montar en un camión lleno de cajas de pollo y gallina y salimos sucios de caca. Cuando llegamos a la escuela, tuvimos que ir al baño, lavar, el mal olor. Y tenía uno que entrar así, con la camisa así mojada, no nos quedaba de otra. Entonces, en la tarde a veces salíamos sin esperanza si había a haber comida, porque a veces en el mes, a veces se pasaban algunos días que el dinero no llegaba, y no había garantía si iba a haber comida en el mediodía. Entonces en la tarde, cuando salíamos a las 2:30, no, no salíamos inmediatamente para la casa, porque como eras así, esperando una máquina que nos llevara a la casa, entonces a veces pasaba uno, 1, 2, 3 horas, sí, o más, pero entonces yo me enfocaba siempre en mandar al hermano menor adelante, luego al que le seguía y yo me quedaba de último. Ahí siento que realmente fue el tiempo que pasamos más como unidos así, porque después de eso ya no, después que ya llegamos a Estados Unidos, no, ya esas, como que siempre hubo esa distancia, porque hasta jugando, siempre jugábamos como independientes, no como hermanos, era producto de lo mismo, y como nuestros padres no se fijaban en esos detalles de la unidad, ellos nunca nos hablaron de eso. Yo no quiero que se vea esto que yo guardo rencor, ni que, porque yo entiendo, ellos no fueron educados, no tienen educación realmente de hogar. Nosotros somos como animalitos, salimos así a la vida, a caminar y aprender en el camino. Las mujeres no sabían de menstruación, no sabían de sexo, no sabían de nada. O sea, todo era así. Se había una cortina y ahí tú tenías que lanzarte así, sin saber nada. Entonces ellos eran así y nosotros nos criamos así. Lamentablemente, lo que nosotros hemos aprendido, por lo menos yo, ha sido con el tiempo, la vida misma y lo que uno haya aprendido por la palabra. Pero eh, hubieron carencias de todo tipo, no solamente lo material, amor, educación. Nosotros no tuvimos realmente una familia. O sea, nosotros somos familia por la sangre que nos une, y eso, y que ellos son nuestros padres y eso, y que somos hermanos, no podemos desligarnos de eso. Pero todo eso viene de ahí, desde la fundación. Entonces no podemos cuestionar a nadie ni jugar a nadie. Yo no me siento mal por eso, porque yo lo que entiendo es que cada uno cae como en un lugar, como cuando tú tiras una semilla en diferentes campos, nosotros caemos en unos rocosos. Entonces lo que uno hace es que se enfoca en la parte buena, que nunca nos abandonaron, que por lo menos como fuimos criados de esa manera, en ese lugar, y también que nos protegían de no hacer lo malo, no nos permitían a veces ir a los lugares que eran corruptos. O sea, nosotros no decimos que fuimos como otros jóvenes a lugares de corrupción. Siempre se nos limitaba a salir y todo eso nos evitó corrompernos, hacer cosas malas en la vida. Llegamos a Estados Unidos sin vicios, no, allá no agarramos vicios, gracias a Dios. Ya los otros, los que me siguen a mí, sí, con el alcohol, ya después de grande.
pero nosotros éramos jóvenes que tampoco usábamos malas palabras, producto de esa crianza, así, aunque no fue la correcta como Dios manda. No, no fuimos mal educados en esa parte, nunca le faltábamos respeto a nadie, éramos obedientes. Fuimos a Estados Unidos, un lugar lleno de corrupción, de droga, de cosas malas, y no nos corrompimos en ese mundo, por lo menos yo, gracias a Dios, no. Lo más que me gustó de ese mundo fue la moda, la televisión, siempre me gustaba estar mirando programas en la televisión, cosas así. La música fue mi gran debilidad toda la vida, la música. Pero gracias a Dios, no, por esta fundación que tuvimos en ese sentido, pues creo que nos ayudó a vivir en esa urbe, viendo vicios, porque vivimos en un edificio lleno de vicios y droga y todo eso, y donde quiera que uno iba, en la escuela misma, había mucha droga, donde quiera, y uno nunca usó ni marihuana, ni nada de eso, no fumamos, ¿no? Entonces, todos eso son bendiciones, esa es la parte positiva, que fuimos criados así, de una manera, no como dije, no como Dios hubiese querido, o como debe de ser en un hogar, pero a pesar de todo, lo bueno fue que hay muchos que salieron quizás de un hogar mejor que el de nosotros, educados, y fueron quizás a colegios privados, con buena educación, y se metieron en vicio y se corrompieron. Entonces, por lo menos eso debe ser algo que debería ser admirable, que nosotros realmente que nos criamos solos, en un sentido, porque nuestros padres pasaban fuera horas y horas trabajando. Nosotros nos quedábamos solos en el apartamento, bueno, como quien dice, porque de ahí teníamos que salir a la escuela, pero todas esas horas uno la pasaba hasta las 5, 6, 7 de la tarde, uno la pasaba solo y podía haber estado en diferentes cosas dañinas y malas, pero gracias a Dios por esas cosas yo entiendo que esa crianza que tuvimos nos mantuvo fuera de todas esas. Por esa crianza que tuvimos, creo y le doy gracias a Dios que nos mantuvo fuera de la destrucción que existía en esos tiempos de tantos vicios y corrupciones de todo tipo. Entiendo que eso fue realmente después de Dios que nos ayudó a no caer en cosas peores de este bajo mundo. Les quise contar brevemente un poco de nuestra historia para que ustedes vean la consecuencia de un mal fundamento. No es el peor de los casos, pero tampoco es el mejor ejemplo. Pero le damos gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos de esa fundación, porque vemos un mundo realmente destruido por tanta desgracia y gracias a Dios todavía nosotros estamos aquí. Quisiera que realmente hubiese sido, cuando uno mira el ejemplo perfecto, que le gustaría a uno haber sido parte de ese ejemplo, pero nada, ya eso son cosas que no podemos ver atrás, no podemos cuestionar, simplemente ahora lo que hay que tratar de enmendar. Es difícil porque ya cuando un árbol creció torcido o semi torcido, entonces hay que enderezarlo y no es tan fácil. Es un proceso, tiene que haber un deseo de ambas partes, porque el problema es que siempre a alguien se le echa la culpa, siempre se les quieren recostar al árbol que da más fruto, siempre se le mira al que se le ve quizá como el mayor, o el que tiene más capacidad, o el que está en mejor posición, o por la edad, diferentes motivos y razones, pero no, esto es un trabajo en conjunto, aquí todo el mundo tiene que cooperar, todo aquel que tenga el deseo de tratar, porque no es que se va a arreglar en todos los casos, de tratar de que lo que se hizo mal se pueda mejorar o arreglar completamente, tiene que poner de su parte. Vamos entonces a entrar en la parte de mi padre, que es lo que más me quería enfocar, porque de eso se trata, aunque hay que hablar de todo un poco para que se pueda entender bien la película. Lamentablemente mi papá fue un producto de la época, de la mala formación, y creció así sin realmente tener una buena orientación de la vida, para también tener una familia. Y nada, y sucedió así. Fuimos creciendo de esa manera juntamente con él.
Yo digo que fue también una dicha que él no duró todo ese tiempo con nosotros, porque por un lado fue mejor así. Quizás sufrimos menos y pasamos menos necesidades, pero sí puedo decir de mi papá que su gran prioridad siempre fueron los automóviles y las mujeres. Esas siempre fueron sus dos grandes debilidades. Y el alcohol, luego también fumó por un tiempo, pero lo dejó, no sé si como 20 años después dejó de fumar. Pero recuerdo también que mi papá tenía el mal hábito de ser descarado. Las cosas que él hacía, como que él no tenía temor ni vergüenza de hacerlo. Fue tanto así que una vez yo tenía como alrededor de 9, 10, quizá 10, me llevó donde un amante y yo entendía ya, porque yo era un muchacho ya que tenía como bien abierta la mente. Recuerdo que yo decía como dentro de mí que mi papá me trajo, porque como yo era el mayor y yo recuerdo que de los 4 que somos, yo siempre tenía el pelo rubio, el pelo bueno, mi papá me llevó como un señuelo, o sea, como que, mira mi hijo, me llevó, me cambiaron, como que era un paseo, pero era mentira, era como porque él recién estaba empezando esa relación con esa mujer, que era una muchacha joven, que falleció, no, hace unos cuantos años atrás supe que falleció, pero recuerdo que él me llevó y me trataron muy bien, hace mi hijo, y como que él me quería usar como un muñeco, como para que, no sé, como para atraer más a la muchacha que él estaba enamorando, no sé si ya eran novios, pero recuerdo que fue mi primera y mi última porque yo se lo dije a mi mamá y le dije que no le dijera, pero mi mamá se lo dijo y él me peleó muchísimo y me dijo que nunca más me iba a sacar a ningún lado. Y a lo mejor fue mejor así, porque si yo no hubiese dicho nada, él me hubiese estado llevando no solamente donde esa, me hubiese llevado donde otra, y eso no me hubiese gustado estar mirando esa situación, porque ningún hijo quiere ver a un papá haciendo infiel a su mamá, y más de esa forma que mi papá lo hacía descaradamente. Entonces mi papá, lamentablemente, yo sentía como que dentro de su ser, como que él nada más se quería a él mismo. Y así fue que lo demostró. Aunque yo sé que él sentía un amor a su manera, porque él nos mantuvo todos esos años, nos llevó a Estados Unidos, que después de Dios, gracias a él estamos allá. Y a nuestra tía, que fue la primera que inició ese proceso, que lo llevó a él, después a nosotros. Y no tenemos con qué pagarlo, porque gracias a él pudimos allá hacer otra vida y pudimos hacer muchas cosas que quizá aquí no lo hubiésemos podido lograr, digo yo. Entonces, siempre estamos agradecidos de eso, de su sacrificio, que trabajó muchos años en ese taxi, día y noche para pagar, porque se sabe que eso es de hacer un proceso de visado, eso es un proceso que toma tiempo y también hay que invertir mucho dinero. Y en su ignorancia, él siempre tuvo esas cosas presentes. A veces se descuidaba en ciertas cosas o a veces para dar el dinero del diario, como le decían en ese tiempo, a veces él como que había que estar rogándole el dinero para el desayuno, el dinero para el almuerzo, que era su propia comida. A veces se iba sin dejarnos cena. Era un poco a veces como sinvergüenza en ciertas cosas, pero fue serio en otras. Y lo que yo siempre veía en él, que, que como que a él no le interesaba realmente el hogar. Él iba como por la necesidad de comer, sabía que ahí estaba su techo, pero como que él no, porque yo no, es como cuando yo analizo mis pensamientos y quiero recordarme de alguna imagen especial, ¿no? Una vez nos llevó a la playa porque se le pidió y se le suplicó que nos llevara, porque yo me la pasaba lavándole ese carro tantas veces, limpiándoselo para que se pusiera bonito, pero él lo que hacía era que andaba con sus mujeres. Entonces nos llevó como así, para que no digan, nos llevó por un breve tiempo como a ver el mar así y de nuevo para la casa. Y eso, cuando él duraba esos meses, que a veces pasaba 3 meses o más, era así como rogándole, como porque todos los fines de semana, él salía todos los días. Era raro el día que él se quedara en la casa. Entonces el fin de semana
Uno por lo menos pensaba que él nos iba a llevar a algún lado, que sea de una vuelta a comer algún helado, algo, nada. Recuerdo unas patronales también así que nos sacó como para que no digan. Nos llevó, esa noche nos llevó, pero era muy inteligente. No era que se pasaba toda la noche con nosotros, él nos llevaba un rato para darnos como esa satisfacción temporal. Y nos llevaba de nuevo a la casa y él, en vez de quedarse en la casa, se regresaba. Y muchas veces, como que tenía algún cargo de conciencia, él se ponía la ropa, como que bueno, voy a salir hoy. Y él como que jugaba, como así, como el gato y el ratón, como que cuando él se cambiaba, mi mamá sobre todo era la más afectada, entonces como para que no se sintiera mal, porque mi mamá entonces le lavaba su ropa, le planchaba, le cocinaba y todo, le hacía su cena. Entonces como que quizás se sentía mal, que wow, ahora me voy. Entonces él como que daba vueltas, nos mandaba a hacer un mandado por aquí y como crear una distracción. Luego de que se iba al paso, se iba donde mi abuela, como mi abuela estaba al lado, se iba allá, se sentaba a conversar un rato, daba vueltas y ahí, y entonces luego prendía el carro como lentamente, o alguien le decía que se lo prendiera y se lo sacara afuera porque tenía que sacarlo del patio y subirlo a la autopista. Entonces como que era un proceso. Y así siempre encautuzando, buscaba, por ejemplo, un amigo que venía, se ponía a conversar con él y había una distracción, de repente y se iba. Y esa fue siempre su arte de hacer las cosas. Y siempre exigiendo, muy exigente, quería que siempre le hicieran las cosas a su manera, lo complacieran mucho en todo lo que él quería. Sí señor, todo era sí señor. Pero no había un cariño de su parte hacia uno, ni un agradecimiento. Todo era haciéndole las cosas para complacerlo a él. Pero él no complacía realmente a nadie. Mi papá no era una persona complaciente. Y todo eso es producto de lo mismo que yo mencioné. Un mal fundamento de hogar que se fue transmitiendo de hogar en hogar, y todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor es el típico caso de mi papá y de la crianza que tuvo y la crianza que tuvieron mis abuelos, mis tatarabuelos y así. Todo es una cadena que nosotros entonces ahora como seres pensantes nos toca ahora nosotros romper ese maleficio, ese hechizo satánico, esa epidemia, esa enfermedad que es transmitida de padre a hijo constantemente. Y esto no va a acabar hasta que uno no decida acabarlo. Nadie lo va a acabar por nosotros. Mucha gente le encanta, ejemplo, como lo que están mirando mis videos, es muy bonito sentarse en una silla, sentarse en un sofá o acostarse, recostarse en una cama y estar mirando lo que el otro hace y lo que el otro dice. Es muy bueno eso. Pero, ¿qué hacemos nosotros entonces cuando escuchamos estas cosas, que no es la única, y vemos cosas y hemos padecido de esta desgracia, porque esto es una desgracia familiar, por herencia, por siglos y siglos? ¿Qué hemos hecho? Nada. La mayoría no hacemos nada. Queremos que Dios intervenga y Dios no va a intervenir. Nosotros tenemos como seres humanos responsabilidades. Nosotros tenemos que actuar. Nosotros no podemos solamente pasarnos hablando con un celular, con otra gente, mandando mensajes y opinando y diciendo y comentando. Eso no resuelve el problema. Eso no va a ningún lado. Por eso dije en uno de mis videos que publiqué, hasta que nosotros no enfrentemos el mal y el pecado cara a cara y abandonemos nuestra vida pecaminosa y nuestro defecto de carácter, solamente nos la vamos a pasar mirando el defecto de los demás, la falla del otro, la falla. Y con nosotros, porque como dice la palabra, mire, sácate primero tu viga antes que sacar el otro. Pero el problema es que nosotros no nos gusta eso. A nosotros no nos gusta es que nos complazcan, que nos adulen, que nos digan que tú estás bien y el otro es que está mal. Y cuando uno se enfoca en realidad en uno mismo, uno se da cuenta que todos tenemos algo que arreglar, todos tenemos un defecto que arreglar. Porque ahora mismo yo aquí me puedo llenar de sentimientos pensando en todo lo malo que yo viví y aprendí por culpa de una mala formación, sobre todo la de mi papá y su mal ejemplo.
pero gracias a Dios yo no tomé alcohol. Eso, y mi papá me dio a tomar alcohol una vez que estaba en una discoteca y yo no recuerdo si yo fui con él o que yo sé que yo me senté al lado de él y él me dio un poco y yo no me gustó. Y de ahí para allá nunca probé más el alcohol. Mi papá podría haberme iniciado. Mi papá me mandaba a prender los cigarrillos. Vaya, préndame este cigarrillo. Y a veces usted sabe que para prender un cigarrillo uno tiene que inhalar hacia adentro. Y entonces uno agarraba como un tizón del fogón y lo pegaba al cigarrillo y entonces inhalaba ese humo. Gracias a Dios nunca lo agarré como un vicio. A veces quise, me dio el deseo como de ver qué se sentía inhalando el humo para sacarlo por la nariz porque quería saber cómo era eso. Y lo intenté varias veces pero no me funcionó y gracias a Dios no seguí intentando porque si no me hubiese iniciado en eso, hubiese sido un fumador. Porque conozco casos de personas que me han comentado de que así fue que se iniciaron. Con un juego, un amigo o el papá que le decía préndeme el cigarrillo y uno se inicia. Todas esas son las cosas de la ignorancia. Ellos solamente lo veían eso como que era como un mandado. Ve y préndeme el cigarrillo. Cuando no pensaban, oye, pero él puede agarrar y aprender a fumar. Eso es lo que yo le digo. El fundamento torcido termina uno también siendo torcido. Y eso es un hábito que casi la mayoría de los padres lo tenemos y no lo hemos corregido. Y solamente estamos mirando el error del otro. Y así es que se vuelve una cadena. El otro mira al otro y el otro mira al otro. Pero nadie se ve a sí mismo diciendo yo estoy mal, yo tengo que arreglar mi parte para que el otro arregle la suya. Pero no, siempre apuntando al otro. Entonces yo apunto a mi papá. Mi papá lo que va a hacer entonces es apuntar a su papá. Y el papá de mi papá va a apuntar entonces al papá de él. Entonces eso es lo que uno tiene que entender. Todos hemos caído en esta cosa heredada y es nuestra responsabilidad individualmente, cada quien, hacer su trabajo sin estar mirando, porque mucha gente hasta quiere dar para recibir. Y esto no funciona así. El Señor nunca da para esperar nada a cambio. Y aquí cada quien tiene que dar su parte. 100%, no un 50 ni un 60. Si usted no da el 100%, tampoco espere tampoco un 100%. Ahora vamos de nuevo un poquito hacia atrás y veamos por qué mi papá heredó estas cosas. Aquí está la razón. De mis abuelos, mi abuela, fallecida en 1990, fue la que realmente transmitió ese gen en la familia. Mi abuelo no era el mejor de todos, pero cuando yo recuerdo a mi abuelo siempre me daba ese deseo de llorar porque todo lo que yo veo en él es bondad, una persona sin hambre. Él tenía su defecto, además se dejaba influenciar por a veces malas influencias del chisme, pero mi abuelo realmente fue una persona adorable. Todo el mundo que habla de él habla cosas buenas de él, pero mi abuela es lo contrario. Mi abuela era una persona dura, era seca, era hambrienta, no era amorosa. Ella lo que le interesaba era más como las cosas materiales. Cuando se le hacía un regalo, a veces le mandaban de Estados Unidos alguna tarjeta en Navidad y ella solamente le decía abra una tarjeta a ver si hay dinero. Mi abuela era así. Y creo que esa parte, lamentablemente, que tenemos es el apellido y la raza de mi abuela. Porque mi abuelo realmente yo lo considero como una persona sin conocer de Dios, que nunca fue cristiano. Para mí fue mejor que muchos de los cristianos que yo conozco hoy en día. Porque de la forma que él me hizo sentir a mí, no solamente a mí, a muchos de mis primos y nietos, fue realmente algo especial. Pero lo que creo malo que hay en mi genética viene de mi abuela. Aunque una parte puede venir de mi abuelo, pero yo entiendo por lo que viví, supe y vi de mi abuela, de ahí que yo entiendo que heredamos esa parte negativa. También sabemos que somos de ambas familias, porque de la otra también hay sus cosas, pero me estoy enfocando en la parte de mi papá. Mi abuela era tan a veces como miserable que nos hacía recoger hojas de mata de jabilla cuando nos quería regalar dulce de ese de leche que se hacía cocido en la casa. Nos decía vayan y busquen hojas para repartirnos el dulce cuando ya tenía montones de platos nuevos, vajillas nuevas, porque mi abuela fue bendecida por muchas familias de Estados Unidos. Las personas que venían del interior traían siempre regalos y ese cegó que ya tiene esa vitrina
Ella murió y eso estaba lleno de hermosas vajillas, platos, vasos, cosas que ella nunca lo usó. Ella lo siempre como esa ignorancia que había antes, que esas cosas se guardaban para las personas, las visitas. Y mi abuela entonces por no usarlas siempre usaba, ejemplo, lo peor para la familia. Lo que, ejemplo, esos jarros que eran esmaltados, entonces ella lo que ahí era que repartía el café o una batida, lo que sea. Ella lo hacía así, no usaba las cosas nuevas, cuando las nuevas debían ser para la familia primero. Además eso no le iba a pasar nada, porque le dieran a tomar o una comida. Bueno, eso era parte de la cultura. Tenía a veces ese mal hábito, porque como mi abuela era como hambrienta con las cosas, recuerdo que duraban días los plátanos hervidos y después de haber pasado 2 o 3 días, entonces nos llamaba a nosotros, a mí, a los nietos, vengan a comerse estos plátanos, unas cosas duras ya de tener día ahí para no botarlo. Entonces ella no tenía realmente esa capacidad a veces de entender, yo digo yo, las cosas de la vida, de cómo que uno debe ser como ser humano, de tratar al otro. Mi abuela también era ignorante. Mi abuela no creo que ni fue ni a la escuela. Mi abuela nunca, hasta el final de sus días, nunca cambió su forma de ser. Fue toda la vida así. No amaba a mi abuelo tampoco. Mi abuela no fue amorosa con mi abuelo. Y entonces ya en los últimos años le entró como unos celos porque mi abuelo se interesó en una joven, bien joven, y entonces lo celaba con esa joven que iba a veces a ayudar a limpiar la casa y otras mujeres a veces que mi abuela se ponía celosa cuando ella entonces no estaba con él, porque yo supe años después que mi abuela después que tuvo su noveno hijo nunca más estuvo con mi abuelo íntimamente, y entonces yo no digo cómo un ser humano puede hacer tanto mal a una persona si mi abuelo no fue infiel, si mi abuelo fue siempre un hombre trabajador, siempre estuvo en su casa, nunca tomó alcohol, nunca daba mal ejemplo. Y no sé, eso se quedó como un misterio. Hasta ahora yo no sé por qué mi abuela nunca tuvo, o sea, tuvo 9 hijos y después de ese noveno nunca estuvo íntimamente con mi abuelo, pero entonces lo celaba. Una vez le lanzó un plato y creo que una vez lo llegó a cortar no sé si fue con un plato o algo que le lanzó a mi abuelo. Entonces lo celaba con esta muchacha joven, ya después que tenían ya como más de 70 años, le entraban esos celos, pero era como un egoísmo. O sea, no estaba con mi abuelo, siendo mi abuelo un hombre bueno, que nunca yo le escuché a mi abuelo ni pegarle ni hablarle mal a mi abuela. No sé de dónde vino esa cosa tan fea de parte de ella. No sé cuáles son los motivos realmente, pero no entiendo entonces por qué duró todos esos años hasta que murió con él. No entiendo. Entonces eso es un daño, porque como una mujer, sabiendo que eso es algo que viene desde la creación de Dios, que una mujer tiene que servir al hombre en todas las cosas, dejar de estar íntimamente, sabiendo que eso es vital para un matrimonio y que puede hacer que el hombre entonces la pueda dejar o pueda también caer en el adulterio. Entonces, bueno, es como digo, son cosas de la ignorancia y no entiendo cómo mi abuela llegó a hacer esa cosa tan horrible, pero bueno. Entonces de ahí es que yo entiendo que viene toda esta, lamentablemente, toda esta desgracia familiar que nos afecta como lo que somos ahora, porque familiarmente todos tenemos una falla, por eso no hay unidad, por eso no es realmente un verdadero amor familiar, es una cosa como agridulce, que no hay una satisfacción de decir yo tengo una familia, somos una familia, somos unidos, no lo hay. Entonces es un asunto de aquí es que viene la raíz. Esta es la raíz, el fundamento torcido que lleva entonces a los hijos a torcer sus hijos y sigue la corriente. Entonces nosotros queremos morir así como murió mi abuela, torcida. Que recuerdo una vez que cuando hubo un terremoto, un pequeño terremoto en el país, mi abuela mandó a buscar a un haitiano que crió a mi abuelo desde la edad como de 13 años.
que, que él en ese tiempo conoció del pentecostalismo y creo que se hizo miembro de esa iglesia y él era en ese tiempo como el único cristiano de la familia y lo mandó a buscar, busquen a fulano para que nos lea la Biblia. Pero fue en ese tiempo de temor que quiso de que buscar a Dios, pero a mi abuela nunca le interesó el cristianismo. Entonces, lamentablemente murió de esa manera, en la ignorancia total. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser unos grandes ignorantes en este tiempo. Porque hay más luz y estamos quizá igual o peor que ellos. Por eso realmente no hay quizás un fundamento por todas estas malas formaciones familiares que ahora nosotros tenemos que cargar con ellas, y si no buscamos la forma de remediar este problema, de enderezarnos como Dios quiere, esto se va a esparcir así como se esparce un virus. Porque cuando la familia es grande, entonces imagínense la cantidad de descendientes que hay y cada quien esparcido con esta mala formación genética, mala educación, mala formación, y cada quien viviendo una vida según él cree y entiende. Por eso es que no puede haber realmente, yo digo que eso de familia es más por el apellido y la sangre que nos hace entender que somos familia, pero realmente familia, eso para mí, eso casi no existe. Lo que debe ser una familia, eso no existe. La gente se jacta de hablar del apellido, nosotros realmente pensamos que porque tenemos un apellido somos realmente familia. Muchas veces en nuestro entorno, nuestros amigos, seres que nos rodean, nos quieren y nos demuestran o nos demostramos más aprecio, más amor, más agradecimiento que esto de familia. Yo lo veo así, lo he visto así ya por el tiempo. Esto es más como una pantalla. Pero no es quizás porque nosotros intencionalmente somos así o queremos ser así. Es que vinimos con una crianza, una mala formación. Yo entiendo que uno puede ser una persona que puede decidir, decir, no quiero ser parte de esta desgracia, de esta epidemia, de esta mala formación, de esta frialdad, de este orgullo, de este distanciamiento. Pero es como que está en el ser de uno. Y uno reacciona y piensa que, wow, pero yo estoy diciendo algo que es una realidad, pero tengo que hacer algo para remediarlo. Pero es una lucha con el propio ser que no le permite a uno, aunque uno lo diga, aunque uno tenga las buenas intenciones de ser diferente, de dejar lo que hemos sido contaminados, dejar esta mala forma de ser, de vivir la vida, pero a veces como que se apodera de uno como si fuera un demonio, que uno no hasta uno, si es que uno es sincero y se llega a ver a un espejo, dice, wow, yo no quiero ser así, yo no me siento bien siendo así, no me gusta la forma que hablo, no me gusta la forma que yo soy. Y cuando uno mira el espejo de Cristo, y si es que uno realmente quiere ser salvo, cristiano, lo que sea, uno dice, wow, pero es que a mí me falta mucho. Porque cuando uno mira el ejemplo de Jesús, cómo amaba, cómo daba lo mejor, cómo servía, y cómo era realmente el verdadero amor, porque el amor de nosotros es una cosa imperfecta, que es mediocre, que es como dando pero esperando algo a cambio, o queremos ahora y mañana nos dejamos de querer, porque por ejemplo si yo digo como que te amo y porque tú me hiciste algo ya yo no te amo, entonces se ve que eso no es verdadero amor. El verdadero amor es el de Cristo, que debe ser transferido a nosotros, un amor eterno, no un amor superficial, porque las mismas madres y padres no aman a sus hijos como debieran. Dicen que lo aman, pero realmente no le muestran el verdadero amor. Nada más porque le han dado pánico y agua, creen que ya eso es amor, porque lo sostuvieron por un tiempo esto y ya, o porque piensan porque la Biblia dice, claro, es así, pero si fuera así, entonces vámonos todos a lo que dice la Biblia, entonces todos estamos mal. El padre está mal, la mamá está mal, el hijo está mal, los hermanos están mal, los tíos están mal, los primos están mal. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Al otro. Es como cuando usted ve la basura y dice, no, que el camión la recoja. Usted puede hacer su parte y acumular la basura y echarla en una bolsa.
Ah, no, que el camión la recoja. Eso en el sentido de que hablamos que Dios que haga justicia, que Dios resuelva, que Dios haga aquello, que Dios, yo estoy orando. No, usted puede orar, pero mañana levántese y haga algo. Porque entonces usted lo que está dejándole todo al Señor que haga toda la obra. Y nadie así va a cambiar. Y el temor que tenemos de ir cara a cara donde las personas, remediar la diferencia, hablar con ellos. Si eso no se quita, esa barrera, ahí se va a quedar y ahí vamos a morir y ahí vamos a quedarnos para siempre. En ese lugar. Hasta que Cristo venga y podamos volver de nuevo a la vida. Uno para vida eterna y otro para muerte eterna. No podemos estar esperando que el otro. Aquí cada quien va a dar cuenta por su vida. Sea corta o larga, va a tener que dar cuenta. Sea mucha o poca, va a dar cuenta por todo lo que ha hecho. Y a cada quien le toca hablar, resolver, remediar, hacer cambio. Porque si la pasamos solamente en lo que es la miradera, observando al otro, sus defectos, y criticando y estar siempre señalando sus defectos, tú te estás perdiendo también, porque tú no estás haciendo nada. Tú lo que estás solamente con un dedo punchando y diciendo que hay que hacer. Y eso no cabe a todo. Aquí nadie está mejor que nadie está más adelante que el otro. Porque aunque tú estés más en conocimiento, o que hagas ciertas cosas que yo no hago, si te falta una sola de todas esas que Dios pide, tú te pierdes igual que yo, que tengo muchos defectos, que me faltan mucho. Entonces, lo que yo creo es mejor dejar de estar mirando el error humano ajeno, el error del pasado, como yo no me enfoco en el error de mi papá, ni le echo la culpa, ni que sí, ya yo tengo cosas de él, como mencioné antes, pero no me voy a poner yo de que, porque yo soy así, por mi papá, mi mamá, que es así, porque todos ellos tienen lo suyo, todos ellos dos tienen los de ellos, y yo tengo los míos. Entonces cada quien tiene que cargar con su carretilla y vaciarla donde tiene que vaciarla. Porque aquí todos tenemos que poner 50 y 50. Aquí nadie puede estar diciendo que el otro y el otro. Todos. Porque cuando uno se pone a mirar y compararse con Cristo, aquí realmente todo le queda muy chiquito. Entonces, ¿por qué tenemos que sentirnos con mérito de que porque usted tenga 2 o 3 cualidades o que haga ciertas cositas, usted se crea que ya con eso usted está cerca de la puerta del cielo? Por eso yo, gracias a Dios, yo no me enfoco en esas cosas ya. A veces me sentía mal por ciertas cosas, pero yo digo, bueno, si yo me pongo a compararme con otras familias disfuncionales y la crianza de otros, nosotros realmente estuvimos como que dice entonces en el cielo. Cuando yo observo la amistad de que amigos conocí y otras familias que son disfuncionales, no se analiza. Nosotros somos que ahí es que no se puede llegar a engañar, y mucha gente se engaña y dice, no, pues nosotros somos buenos. Pero no, si eso es porque te estás comparando con los peores o los que están bien mal en otras cosas. Pero cuando tú te comparas con el ejemplo de Cristo y todo lo que dice la palabra, uno dice, no, hay que empezar de cero. Aquí realmente no hay méritos para uno decir, no, yo merezco, yo necesito que me den. No, hermano. Nosotros todos tenemos que entender que hay una falla, pero es una falla que viene de nuestros ancestros. Viene una falla de 6.000 años de pecado. Y nuestros padres no son la excepción. Y si nosotros no hacemos la parte que nos queda en este breve tiempo que tenemos, nos vamos a perder. Lo que yo creo que debemos parar más la mente de pensar tanto en el otro, de juzgar o criticar al otro. Debemos pedirle al Señor que ponga un candado en ese pensamiento y olvidarnos de la gente. Y nosotros empezar a hacer diariamente nuestro enfoque en nuestra vida diaria. Porque ya mi papá vivió esa vida que yo le conté, parte de ella. Hizo todas esas cosas malas que hizo. Y ya lo que le espera casi es la muerte. Le quedan pocos años de vida porque la forma ya que él está no es una persona que está saludable y su mente no ha cambiado, o sea, su forma todavía de pensamiento
él sigue así. Mi papá no ha dejado esa forma de pensar y hacer las cosas. Entonces, si mi papá no se arrepiente y le pide perdón a Dios, el cual mi papá no lo hizo nunca, mi papá no sabe lo que es pedir perdón, mi papá nunca pidió perdón a nadie que yo sepa, a mí mismo, que me hizo unas cosas que nunca me gustaron varias veces, nunca me dijo nada. Mi papá no, es que no sabe, mi papá no sabe ni siquiera decir esa palabra. Entonces, ¿qué yo puedo esperar de mi papá? Que Dios tenga misericordia de él, hablarle, aconsejarle, para si un día Dios toca su corazón y que él quiera cambiar. Porque lamentablemente, ya cuando uno llega a una edad así, madura, es difícil. Y hay que simplemente pedirle a Dios que le dé sabiduría para aconsejar, decirle las cosas a la persona con amor. Y quizá como la gota en la piedra, para que ese cambio un día pueda ser una realidad en sus vidas. Porque comparado también la vida que yo he llevado a años atrás, no se parece casi en nada a como yo estaba haciendo las cosas y pensaba. Y que hoy en día puedo decir que aunque no he sido perfecto, ni he hecho las cosas 100%, por lo menos siento que en mi vida he hecho cosas mejores que las de él. Me siento satisfecho, no completamente, pero me siento satisfecho que por lo menos con mis hijos he hecho cosas que mi papá nunca hizo. Y hemos vivido una vida más como en cierta parte como más familia y amigos, porque hemos hecho cosas y jugado juntos, compartido juntos, cosas que mi papá no dialogó ni jugó, mi papá nunca se sentó a jugar con nosotros, en nada. Mi papá siempre estuvo distante. Mi papá nunca corrió con nosotros, nunca jugó pelota con nosotros. Si me tuvo en sus piernas sería cuando yo no tenía conocimiento, cuando mi mente todavía no retenía. Pero y no hay una foto para yo tenerla y decir, bueno, mi papá un día me tuvo en sus piernas. Sí puedo decir que las veces que lo fui a despedir, que fuimos al aeropuerto, ahí nos abrazaba, se despedía de nosotros y cuando llegaba. Después que estábamos así ya juntos en casa, ahí no hubieron besos, no hubieron abrazos, nada de eso. Esos abrazos solamente eran la despedida, como que se sentía quizás, porque mi papá tenía cierto, no sé decir si amor o cariño en su corazón. Y en su ignorancia él lo expresaba a su manera, en su forma. Eso es lo que yo entiendo, que él lo expresaba al estilo así bruto, de ignorante. Y que quizá donde él expresaba ese amor en su carro, en las cosas, esos adornos de lujo que le ponía, su música, que siempre le gustaba andar con su tremenda bocina en su carro, que se escuchara la música. Y esas mujeres que le daban placer, porque donde hay placer, pues ahí es que uno expresa el cariño, el amor, el afecto, porque te están dando lo que a ti te gusta. Entonces, por esa parte siento un poco de paz, que no vi en mi hogar así yo, aunque no ha sido un hogar tampoco 100%, por eso, por lo mismo, por todo lo que yo he contado, que creo que voy a hacer un tema de 30 minutos y miren todo lo que yo tengo que contar para explicar tantas cosas. Es lo mismo. Entonces, para que las cosas funcionen mejor, siempre alguien tiene que dar más del 50%. El plan es 50 y 50. Pero cuando uno ve que las cosas no funcionan y que no hemos disfrutado de muchas cosas que queríamos disfrutar como hermanos, como familia, como pareja, como padre o como hijo, es porque uno tiene entonces como que buscar la manera entonces de dar lo mejor y no ser mediocre y conformista pensando que porque usted da un poquito se cree que ya eso es demasiado. Porque si uno se pone a analizar, aquí hay una mediocridad a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de padre, hijo, padre. A nivel de amor y cosas, aquí hay una mediocridad y una cosa vacía que no llena, que no hace que el corazón realmente se sienta motivado a cambiar o a reflexionar, porque todo lo que damos es un chin, un poquito. Y creyendo que es como cuando tú le das un poquito de agua a una gente, tú crees que le va a quitar la sed.
es una constancia, una permanencia de amor, de búsqueda, de hacer las cosas mejor todos los días, por esa mediocridad y creyendo que vamos al cielo, porque hacemos ciertas cositas, ciertos hábitos religiosos, porque usted ora, porque usted lee un chin la Biblia, un chin la escuela sabática, o lee un chin matinal, usted cree que se está preparando para el cielo. Eso es como, como el desayuno de la vida. Pero luego viene el almuerzo y ese es más grande y luego la cena. Entonces no crea que porque usted desayunó, ya usted cree que ya usted hizo su trabajo. El trabajo de cada uno de nosotros va más allá de un poquito. Porque si no hacemos eso, esto va a seguir así. Todo lo que yo viví en mi familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, en otros ha sido peor. Han sufrido más que nosotros. Han pasado cosas más desagradables, más tristes. Porque si yo me pongo a analizar, yo fui feliz en mi mundo, en mi ignorancia, en lo que fuimos. Como familia, yo creo que nosotros fuimos felices. Porque disfrutamos en nuestra ignorancia, en nuestro mundo pequeño, nuestro mundo de carencia, como nos fuimos ricos. Fuimos ricos, gracias a Dios. Pero si uno se pone a ver las fallas y las cosas que faltaban, no, entonces somos bien pobres. Pero si yo me comparo, como dije, a otras personas, hay maravillas de cosas buenas que contar, comparándome a otras familias que están detrás de nosotros. Y que hoy en día esas personas no tienen quizás muy buenos recuerdos de sus padres o de sus familiares, porque han vivido realmente un infierno de vida. Y gracias a Dios vivimos, aquí fueron los mejores años, y luego Estados Unidos no fueron los mejores porque nos rodeó fue un mundo de drogas, un mundo de muerte, de peligro, de frío, un edificio feo, abandonado, como quien dice, gente de bajo mundo, y vivíamos trancados. Realmente no salimos demasiado de que a conocer el mundo, nunca casi salimos de que como familia, ni un parque. Mi papá nunca dice, vamos al parque el domingo, no, a hacer una compra familiar para la comida de la semana, eso sí, y luego trancado. Y así pasamos todos esos años, hasta que llegó ya la edad que uno podía salir un poco y salía a la tienda a comprar, a veces cogía un tren para ir a un lugar, pero así de que disfrutar, nosotros vinimos a disfrutar un poco de la vida, ya cuando nos independizamos, como quien dice, y vivimos ya haciendo nuestras propias cosas cuando empezamos a trabajar. Pero como hogar realmente ahí no hubo disfrute. Ahí lo que hay más amargura que contar. Yo cuando estaba en Nueva York lo que siempre recuerdo era una peleadera en la tarde cuando llegaba mi mamá, que si estaba la bichuela, que a veces no, por no estar jugando, viendo televisión, se descuidaba de poner, ese era un deber, poner la bichuela a ablandar para cuando ella llegara, porque mi mamá llegaba cansada de trabajar en una factoría, pasaba mucho trabajo, no era fácil, frío, entonces uno, un joven al fin, uno le gustaba a veces jugar, ver televisión, a veces había que limpiar la casa, suapiar, que era lo que más se barrer y suapiar. Entonces mi mamá llegaba, entonces empezaba ya, porque mi mamá tenía ese defecto, que sabiendo que mi papá era bruto y peleón y que le gustaba gritar y pelear, entonces mi mamá es como que era la mecha de la peleadera, entonces mi mamá llegaba y de una vez empezaba a llamar la atención, mi papá sí estaba ahí, escuchaba ya eso y mi papá se encendía. Entonces él se prendía y a veces terminaba dándole un correazo, un fuetazo a uno de los hermanos. A mí él duró mucho tiempo sin ponerme la mano después que llegué a Estados Unidos. No recuerdo, la vez que recuerdo, que quizás fue la primera vez que él me pegó después que llegué a Estados Unidos, fue en el año 1991 cuando yo me recorté el pelo como un artista, que fue la primera vez que yo le dije al tipo que tuviera cuidado con el recorte, pero él por querer hacerlo como el artista se pasó y me lo hizo de la forma que no era correcta. Y justamente fue por eso que mi mamá me vio cuando él llegó y me dijo, tú verás cuando niño llegue, porque mi mamá era como la chispa del problema. Entonces en vez de taparlo, decir, toma $10, vete lo a quitar antes que llegue, no, dejármelo entonces para cuando mi papá viniera, que viniera, entonces ella siempre era así. Entonces lamentablemente mi papá cuando venía, a él le encantaba eso, como que alguien prendiera la llama, puede prenderse en candela. Y ahí agarró y me dio varios fuetazos y me dio $10 para que yo me fuera a quitar el recorte. Y creo que fue la primera vez que me pegó así duro.
Después, la segunda vez que me puso la mano fue en el año 94, porque yo recuerdo que fue, a ver, 94, ah, a ver qué fue lo que pasó. Sucedió así fue. Nosotros ya en el 94 nos gustaba a veces salir a los paris, así, paris caseros de apartamento, o nos quedábamos hablando afuera del edificio. Y mi papá tenía ya una ley que los que llegaran después de las 10 pues le cerraba la puerta, para que se quedaran afuera. Esa vez le pusieron el pestillo a la puerta, entonces mi hermano, uno de mis hermanos, tuvo la idea de, creo que fue el tercero, que abrió la ventana y se pasó algo bien peligroso porque era la ventana de la escalera que entonces estaba al frente de la ventana de la cocina y eso era bien peligroso, cruzarse de esa ventana del pasillo a la puerta que gracias a Dios mi hermano no se cayó, se podía haber caído y abrió la ventana y cruzó y no abrió la puerta y cuando mi mamá escuchó el sonido ahí entonces empezó a gritar, a pelear, mi papá como siempre a oír mi mamá gritando se calentó. Entonces mi hermano, el tercero, que fue el primero que hizo eso de la ventana, entonces mi hermano era bien impulsivo y le decía, mi papá le empezó a pegar a él. Entonces, sí, usted me odia a mí, usted no me quiere. ¿Por qué a Edwin usted no le pega? Porque como siempre yo era mayor, mi papá ya me tenía como un respeto. Y mi papá, como por el orgullo, se llenó de ira y empezó a golpearme a mí con los puños, me pegó en la cabeza. Así. Una cosa que yo no había hecho nada, yo estaba parado, yo estaba sentado en el mueble. Y ahí también me hace recordar lo que dije, que el respeto, yo nunca le hablé mal a mi papá ni a mi mamá, entonces yo simplemente bajé la cabeza y él me golpeaba con las manos. Y esa fue la primera vez que yo me llené como de ira, de enojo, y dije así, en una forma enojado, que era la última vez que me pegaba y que yo me iba a ir de la casa. O sea, de una forma desafiante. Como que perdí el miedo, porque siempre fuimos sumisos, siempre le aguantábamos a mi papá todo lo que él hacía y todo lo que él nos decía, nos quedábamos callados. Y ahí él como que reaccionó, me sorprendió, porque en vez de él como llenarse de ira y golpearme más, él como que simplemente como que se asustó, no sé, y lo vi como que empezó a caminar, porque ese hombre ni durmió, creo que se cambió de ropa y salió a trabajar como para, no sé, como quizás pues como no, él no iba a pedir perdón, simplemente agarró, se puso su ropa de trabajo, esa vez fue bien temprano, porque eso pasó como en la madrugada, quizás 2 o 3 de la mañana, y mi mamá se puso a llorar muchísimo, que era la primera vez también que yo la vi así, que lloraba muchísimo, que ella se abrazó de mí y me dijo, no te vayas, no te vayas. Entonces todos mis hermanos se pusieron a verla llorando a ella, se pusieron a llorar ahí con todo así, me cayeron arriba así, como que, y nada, y pasaron como 2 semanas, yo tenía mi maleta hecha y yo estaba buscando un refugio, pero lamentablemente nadie me dio refugio, nadie me dio la mano. Por eso es que a veces la vida es así, difícil. Uno cree que tiene amigos, pero cuando lo necesita, no es como que se está solo. Y ahí me tuve de nuevo que quedar en el apartamento, pero de ese día mi papá y yo crucé, o sea, hice una distancia, ya no hablaba con él no hablaba conmigo, no se metía conmigo. Eso fue en verano 94. Vinimos a hablar en el año 95 cuando yo iba de vacaciones para República Dominicana. Ahí cuando en la despedida, que alguien me tenía que recoger, eh, entonces él fue y me llevó al aeropuerto porque la persona quedó mal, no vino a la hora porque era de madrugada, tenía que buscarme como a las 4 por ahí. Yo tenía que estar en el aeropuerto como a las 6. Y entonces ahí mi papá dijo, fulano te venía a buscar. Y yo, no, me parece que no, porque no ha llegado. Ahí fue que me habló después de un año. Entonces como que quiso aprovechar para hacer las paces conmigo de esa forma, en vez de pedirme perdón. Entonces me llevó al aeropuerto y me dijo, dile a fulano que te preste el vehículo. Ahí fue que ya me sentí bien, porque entonces yo no contaba que iba a venir
aquí al país, porque yo no tenía, era la primera vez que yo regresaba después de 7 años al país. Y no tenía nada, ni una bicicleta. Entonces que alguien te diga, mira, ahí va a estar ese vehículo, y solamente lo disfruté como 2 semanas quizás, porque después regresé, él vino detrás de mí y ahí le tuve que ceder el vehículo. Realmente no duró mucho la fiesta, como quien dice, pero le di gracias por eso, porque disfruté esos primeros días andando en un vehículo que no tenía. Entonces nada, todo eso es parte de la historia de lo que fue mi papá, porque él ha sido lo que es, su forma, parte de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que no tuvimos, y que lamentablemente todo viene es en una cadena. Y ustedes que me están escuchando, que tienen también sus padres, algunos estarán vivos, otros estarán muertos, ustedes vienen de la misma situación, unos peores que otras. Quizás unos pueden decir que sí, tuvieron un bonito hogar, donde dieron amor y eso, gloria a Dios. Ojalá que entonces eso lo puedan transmitir a su familia, a sus hijos, y siempre den el buen ejemplo. Y nosotros los que vinimos de familias disfuncionales, con problemas familiares, defectos de carácter, entonces tenemos que tratar de hacerlo lo mejor que podamos, porque ya nosotros, ya un poco tarde para resolver todos esos problemas que tenemos. Un montón de gente con la mente torcida, con carácter duro, orgulloso, porque eso es lo que más abunda en nuestro alrededor, en nuestra familia, los benditos orgullos, y que cada quien quiere ganar, cada quien es jefe, cada quien es el que dice. Aquí como que nadie quiere ser humilde, y por eso es que estamos como estamos, tanto dentro y fuera de la iglesia. Hay mucho orgullo, nadie quiere humillarse, y todo el mundo tiene la razón, y todo el mundo quiere ser el primero y el jefe, cuando el Señor dice lo contrario, que hay que ser humilde, y que se quiera ser el primero será el último. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, porque mis temas deberían ser cortos para no cansar tanto, pero yo creo que los reales, la gente que me ama o que me quiere, que me sigue por diferentes razones, le gusta mis cosas, porque si no fuera así, no creo que me estuvieran siguiendo. Y sea corto o largo, yo creo que ellos de todas maneras creo que lo valoran y les gusta lo que yo hago. Entonces, nada, que sea para bien lo que les cuento, y seguiré contando más cosas según Dios vaya inspirando a uno y motivando a uno a hacer más reflexiones y temas que nos ayuden a pensar que todos tenemos defectos, todos tenemos que cambiar, que aquí hay mucho orgullo, aquí hay mucha arrogancia, vanidad, amor propio, mucho amor propio, más que por los demás. Mucho vacío, porque a veces tenemos mucha ropa, mucha cartera, muchos zapatos, mucho dinero, muchas cosas materiales, pero estamos pobres de amor, vacío por dentro, somos muy fríos. Así era mi abuela, muy fría, muy seca. Entonces yo tengo un apellido que va dentro de mi vena también, de parte de ella. Entonces eso es la limpieza que hay que hacer interna, para que ese amor realmente pueda germinar. Y todo, porque si yo me pongo a darle mente a todo lo que es familiar y de donde viene toda esta desgracia, de aquí no me movería de esta silla donde yo estoy grabando este tema, porque diría, no, aquí no hay nada que hacer, esto está ya, esto es como un cáncer. Pero no, hay que pensar que cada día es un día para empezar, un día que Dios puede tocar los corazones, que puede hacer que una gente reflexione, que quiera hacer el cambio, que quiera romper esta cadena, decir, no, yo no voy a seguir así ya, yo estoy cansado de esta vida vacía, fría, distante, quiero hacer las paces. Y hay muchas cosas que hacer, resolver, hay muchas cosas que hay que poner al orden, al día, con Dios primero y con el prójimo. Y sabiendo que nos quedan pocos días y vamos a pasar a la tumba pronto, y que los poquitos días que tengamos el tiempo podamos aprovecharlo viviendo felices, en paz, en armonía, con amor. Que aunque no nos quieran, que aunque no nos den lo mismo que estamos dando, pues hacemos nuestra parte. Dios juzgará a cada quien y pedirá cuenta por la parte que cada quien nos hizo. Y hay que ser feliz así, no esperando nada de nadie, porque los mismos hermanos de la fe nos van a traicionar. Los hijos traicionarán a los padres a los hijos. Y madres que aman tanto a sus hijos también. Y viceversa.
Las parejas se están dividiendo por el campo. Esa es una de las grandes batallas. Uno no quiere, el otro sí. Y muchos se van a traicionar, también parejas se van a dejar, se van a ser infiel también. Uno lo va a dejar por otro o por otro. Entonces hay que estar preparado para todo, pero debemos de cada quien dar lo mejor, para que cuando llegue el día de la muerte o el día del juicio, Dios entonces recompense a cada quien que hizo su obra. Y no estar, porque el otro te puede condenar a ti, porque tú estás mirando la falla del otro y estás diciendo que el otro, que el otro no me da, que no me quiere, que no me ama, que no es igual como yo quisiera. Entonces, ese ya tendrá que darle cuenta a Dios por lo que la parte esa que no hizo. Pero si tú diste lo mejor, como Jesús da lo mejor para nosotros, tú debes ser feliz y morir feliz así, porque tú diste lo mejor. Porque hay gente que dice, ay, yo estoy cansado ya de esto, de lo otro. Si te cansas, te vas a perder. Si no te cansas, vas a ser quizás infeliz en la vida por producto de esos infelices que te van a hacer infeliz a ti, te van a traer amargura y sufrimiento, pero eso va a ser temporal. Porque todo lo de la tierra va a perecer. Pero el que dio lo mejor, aunque fue infeliz dando lo mejor, porque lo que recibió fue críticas, desengaños, desamor, mal agradecimientos. Dichoso tú, por lo menos hiciste tu parte. Dios te juzgará por esa parte que tú hiciste y aquel por la que no hizo. Que Dios nos ayude y nos permita seguir avanzando y sacando basura de nuestros corazones para vivir más livianamente, más felices, más en paz. Y que Dios juzgue a cada quien y a cada quien le dé su pago por la vida que lleva y la que no ha llevado. Que Dios es el Rey de todas las cosas y dueño de todo lo que somos y tenemos. Y que sea Él que nos dé el justo pago. Y oremos más uno por el otro para ver si Dios toca también los corazones. Y dejemos de estar solamente mirando y criticando. Porque usted tiene sus problemas y sus defectos de carácter también. Y criticando y pensando en el otro y pensando en el otro y pensando en el otro, pues usted se está perdiendo y se está hundiendo. Mejor salga a flote y póngase su chaleco para que ayude a salvar a otros. Por último, quería contar algo más de mi padre. Hay una imagen como del año 89 que la tengo guardada, que parece que en ese tiempo él se quiso sacar un ID para taxiar, porque en ese tiempo Taxi Limusina, que era la que controlaba eso es como los AMED de República Dominicana, que controlaban el asunto de los taxis, porque había muchos que no podían operar. Entonces mi papá sacaba esos ID, identificaciones falsas, entonces él se cambiaba el nombre para si le daban un ticket, porque él tenía que estar registrado como taxi, entonces él trabajaba como independiente y cosas así. Entonces hay una foto que cuando la miro siempre me recuerda a Andrés García. Y quise mencionar a Andrés García porque es otro típico caso del que le sucedió a Julio Iglesias. Un hombre famoso, un mujeriego, elegante, aunque Andrés García siempre se veía mejor que Julio Iglesias físicamente. Entonces me llamó la atención eso, de que él también se olvidó de vivir en muchas cosas. Y quizás el caso de Andrés García no sea el mismo, igual del de Julio de Iglesias, pero es lo que me hizo reflexionar de lo mismo. Cuando yo veo su situación actual, la condición física que le está padeciendo de varios problemas de salud, como quien dice, se siente solo, abandonado por su familia, según lo que dicen los artículos que leí. Y ahí está el fin de la vida. Si usted mira películas de Andrés García en los años 60, 70, 80, y todas las novelas fueron todas exitosas, mujeres por montones. Y ahora como está Andrés García, parece como cuando una casa se pone vieja y se derrumba y ya todo eso se acabó. Tuvo lo que tuvo, claro, fue famoso, tuvo mucho dinero, muchas mujeres, todo eso se acabó y todo termina en lo mismo. Una situación. Andrés García, en una entrevista que vi hace mucho, se quería quitar hasta la vida, según sus palabras, sus propias palabras. Se quería quitar la vida porque ya él no aguantaba los dolores
porque él estaba montando creo que fue un cuatrimoto y se cayó y se fracturó la espalda y ya todo lo que se tomaba ya ni le estaba haciendo ni efecto y no soportaba el dolor y decía que eso era lo que él tenía, inclusive dijo que si en cierto tiempo como que no había una solución, como que esa iba a ser la solución ya, porque él no iba a seguir viviendo. Y entonces yo digo, mira lo mismo del caso que he mencionado de mi padre, comparado a otros que también han sido famosos y han tenido más que él de sobra, y cómo terminan sus vidas. Ustedes no ven como realmente una verdadera felicidad, sino tristeza, dolor y vacío. Por eso es que nosotros siempre tenemos que recordar estas cosas que le han sucedido a los que han estado delante de nosotros. Su época ya pasó, están en la etapa final de sus vidas, otros ya fallecieron. Entonces nosotros somos los que tenemos ahora que despertar y recapacitar. Queremos morir igual que estas personas, vacías, solos, solitarios, desamparados, sin amor, sin nada y sin salvación. Es algo que debería llevarnos siempre al pensamiento. ¿Cómo vamos a morir? Porque si no pensamos en eso, la cosa es preocupante. Porque sabemos que es un reloj de arena que estamos viviendo. Cada día cae al fondo arena. Así que veamos eso como nuestra propia vida y no sea un fracaso, que es lo que nosotros debemos siempre pensar. ¿Dónde vamos a terminar nuestros días? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Por lo menos la fecha no sabemos, a menos que tomemos la decisión por nosotros mismos. Pero gracias a Dios, Dios intercede siempre a nuestro favor, pero Satanás siempre está a nuestro alrededor, siempre buscando la forma de destruirnos. Así que ojalá que todo esto de nuevo sea de reflexión y saquemos la mejor parte y el mejor provecho de cada cosa que yo he presentado. Un abrazo, muchas gracias y que Dios nos siga ayudando y motivando a seguir haciendo cada día cosas que influyen para bien y que no haya desperdicio en las cosas que presento, sino que sea como realmente un banquete para reflexionar. Muchas gracias. Bye bye.